Este fanfic no me pertenece, el link del autor está en la descripción. Chapter 19. El hombre que desafió a Los Ángeles P2. Para los que pensaron que iba a publicar ayer. Les pido disculpas, pero prometo que no va a volver a pasar. Espero que les guste el capítulo. Y debido que se suponía que iba a ser más largo. Va a haber una parte 4. Sin más, espero que les guste el capítulo, como al Mila escribirlo, disfruten. Rutinas diarias, el tiempo pasa lento cada vez que avanzaba con el relato. Sinceramente, ¿cómo es que puedo contar lo que viene después? Son cosas que debería decir, pero aún así dudo mucho que no vean las cosas de otra forma desde ahora. Entonces así fue como se conocieron Chia y San con Issei. Me miraba buscando respuestas Sirches. Fue algo extraño como se conocieron, pero algo me dice que aún todo se va a volver algo más loco. Decía Azazel, con un rostro algo pensativo. Si se trata de Yodou. Todo es posible con él. Fue el joven peón de la zona City, que por alguna razón ponía un rostro sin esperar muchas sorpresas. Yo realmente, muy poco, estoy entendiendo de lo que están hablando acá con esa historia. Decía el futuro heredero de la casa de Bael, quien se empezó a rascar la cabeza. Eso pasa porque tiene demasiado músculo en la cabeza y de seguro se te está olvidado del porqué. Estamos acá en primer lugar. Le contestó el joven Fénix, con una expresión aburrida, pero seria a la vez. Creí que había algo en mi forma de narrar. Bueno, tampoco sabía cómo contar esta historia, de una manera más simple. Podían guardar silencio. Por favor. Dijo con un tono alto la señora Gremory. El grupo de chicos solo quedó en silencio ante las palabras de aquella mujer. Retomando la palabra. La señorita de Citri se acomoda sus gafas y me dice. Eso significa que ellos vivieron como humanos normales, durante un buen tiempo. Decía ella algo pensativa. En ese momento Gabriel, fue quien continúa explicando. Eso es exacto, de una afirmativa continua. En aquellos días, la Tierra era un gran espacio verde y había pocos seres humanos alrededor del mundo, solo muy pocos se reunían en clanes de caza y otros vagaban por su cuenta, también había una mayor cantidad de animales y plantas, mayor al número de seres humanos en esa época. Aun si era época post-primitiva, había unos pequeños avances que lograron algunos para sobrevivir, pero aún así One-sama no la pasó bien. Decía Gabriel, con un tono calmado y simple. Todos pusieron atención ante lo último que dijo Gabriel. El mundo de aquellos días, para ser sincero, no ha cambiado mucho al de ahora. Decía al volver a continuar con la historia. Issei y Chiai, ambos pasaron casi un año vagando por ese bosque, que para sorpresa ese lugar era una parte en donde ahora es la ciudad de Kou. Dije al revelar una pequeña información. Tan solo Gabriel y yo, nos mantuvimos como espectadores de algunos ojos muy abiertos. Eso es verdad. Dije Rías con un rostro impresionada. Su séquito no habló, pues esperaban escuchar mi respuesta. Kou ha cambiado mucho desde esos días, Issei de seguro amo mucho ese lugar. Bueno, dije con un pequeño alivio interior y continuo. Cuando Chia y San se había estado viajando con Issei, aquella ciudad donde están viviendo ustedes ahora era una especie de bosque muy peligroso, había demasiadas criaturas que los hubieran podido haber matado, había trampas hechas por la misma naturaleza y tal vez el lugar donde morían más humanos, pero era el único lugar, en donde se podía comer carne como un rey. Le dije sonriendo. Las demás quedaron con una cara en disgusto. Unas de ellas tenían la cara de por qué Issei quería vivir en un lugar como ese. Si su única razón de Issei era conseguir buena carne de cerdo para vivir, aún arriesgando su vida. Entonces ese sí es Issei. Dijo Azazel al reconocerlo, pero con un rostro sonriente. Una acción imprudente, morir por cumplir un sueño y vivir como un idiota, sí, él sí es Yoru. Dijo el peón de zona, ya con una sonrisa en el rostro. Si uno lo piensa bien. Dijo Sirches que se había contagiado con una sonrisa. Si comparamos al Issei pervertido, con ese Issei es el mismo, solo con una meta distinta. Dijo muy seguro y feliz. Yo puse una cara algo extrañado cuando Sirches dijo la palabra pervertido. Yo tenía un poco de conocimiento que el Sekiryutei actual, era un maníaco de los pechos de las mujeres y que había logrado la mayor parte de sus victorias en base al poder de lo erótico. Incluso sé cuando Sirches me lo contó, que durante su entrenamiento con el ex-rey dragón Tanmin, la única razón de que Issei pudo haber alcanzado su balance breaker fue gracias a los pechos también. Una parte mí que lo piensa ahora. ¿Por qué tengo una sensación de preocupación ahora? Yo solo ponía una sonrisa forzada, pero en mi mente lo tenía pensado. Yo que recuerde, Issei nunca fue un pervertido en esos días. Sé que fue un humano normal y que los humanos son por naturaleza libidinosos. Cuando Issei estuvo viviendo con Chiai.
Chia-san jamás me habló más allá de un abrazo que se dio con Issei y lo mucho un beso. Pero eso sería imposible. Chia-san aún conserva la pureza de un ángel y yo confío en que Issei no la haya podido deshonrar hasta ahora, pero ¿acaso pasó algo que Chia-san nunca me contó? ¿O fue un cambio drástico cuando Issei renació? Sinceramente eso ya me estaba preocupando algo. Pero realmente yo no quería pensar en eso ahora. Garp garp, aclaraba mi garganta. Bueno, creo que mejor continúo, decía retomar donde me había quedado. Aún había mucho que contar, pero había otra cosa que pensé recién. ¿Qué estarán haciendo Issei y Chia ahora? Puedo sentir que Chia no se ha movido del lugar en de donde está e Issei también no se ha movido ni un poco. Bueno, creo que luego nos reuniremos, aún debo continuar. Después de casi un año juntos, proseguía con la historia. Se ve que aún me queda mucho que contar. Recuerdos, los días habían pasado muy lento para mi pesar. Suspiro, tenía un poco de mal humor. Realmente no me gustaba esto, verdaderamente odiaba esto. Veía en mí delante una hermosa pradera, era un lugar tranquilo y muy verde, el cielo era muy claro y lindo, y los vientos eran refrescantes. Eran de las pocas veces en la que podía disfrutar un poco de mi vida, pero todo esto se opacaba con esos feos recuerdos humano idiota. Dije al recordar a ese troglodita. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que encontrarme y vivir con una persona con un sujeto él? Según mi reloj de arena, yo ya había cumplido un año viviendo en la Tierra. Al inicio pensé que las cosas no serían nada fácil, pero no creí que todo se haya vuelto tan desastroso. Miraba al cielo con nostalgia. Como extraño mi hogar. Dije al alzar mi mano, como quien queriendo alcanzar las estrellas. La Tierra era un lugar horrible para vivir. Realmente lo odiaba. No podía negar esto, pero realmente sufría mucho el estar en este lugar. Podía enumerar todo lo malo que me había pasado y compararlo con lo maravilloso que era el cielo. Las noches en la Tierra son muy frías, habían cuevas muy frías por la humedad y las rocas, en las que tenía que dormir en el suelo y con una tela de piel de animal, mientras que en el cielo yo dormía en una hermosa cama grande, tan cómoda como las nubes, con una manta esponjosa hecha a mano de un fino algodón de tupé. Recuerdo que por dormir en esas frías cuevas, yo por primera vez había sentido lo que él llama un resfriado, una de las consecuencias de dormir en la intemperie. Realmente odiaba mucho eso. También había días en donde me iba a dormir sin comer. Durante nuestros viajes, Issei y yo no nos quedábamos mucho tiempo en un solo lugar, había varios lugares en donde no se podía conseguir nada para comer. Recuerdo que una noche, por haberme peleado con Issei esa noche solo cené una manzana agria antes de dormir, aún recuerdo ese sabor, fue horrible. Y no pude evitar llorar hasta quedarme dormida. Realmente odio mucho ese día. Dije poniendo mi mano en donde estaba mi corazón. Mi corazón me empezó a punzar un poco con solo esos recuerdos. Eso era obvio. Mi relación con ese humano no fue algo bueno al pasar el tiempo. Bueno, también fue mi culpa, yo solo quería una forma de sobrevivir estos años que tenía que vivir en la Tierra, pero principalmente, fue para encontrar el tesoro de la paloma. Ya ha pasado demasiado tiempo, pero aún no lo encuentro. Me lo decía con una pena ante mi determinación. Seguro debo de ser la peor guardiana del tesoro de la paloma, de la historia del cielo. Había muchas penas que poco a poco se juntaban en mi corazón. De por sí, yo ya sentía mucha vergüenza en cómo reaccionarían las personas que más me importaban. One-sama, tú eras mi modelo a seguir, ¿por qué me fallaste? No podía evitar imaginarme eso. ¡Qué decepción! Espero que por favor no me dirijas la palabra nuevamente, era una gran indiferencia inventada de mi mente. No quiero eso, me lo decía evitando esas imágenes y sacudiendo mi cabeza de lado a lado. Miguel-sama y Gabriel, ellos vieron mucho futuro en mí y ahora estoy en una forma lamentable. De las ropas que me dio Miguel-sama, ahora visto con unos harapos y unas partes parchas de mi antigua tela, que ahora es mi ropa de todos los días. También mi cabello creció durante este año, se sentía un poco extraño. Desde que nací, yo siempre me había cortado el cabello, pero ahora ni ganas de cortármelo tenía. Cuando me vi en el reflejo del agua en aquella vez, realmente me veo así. Decía al recordar mi reacción de ese entonces. No solo cosas malas me habían pasado, sino que también algunas cosas cambiaron. Tal vez Gabriel estaría feliz en verme con el cabello largo. Ella siempre quiso verme así. Solo por un pequeño momento, pude sonreír al pensarlo. Aunque solo duró un poco, eran pisadas viendo hacia mí. Chia, y creo que es hora de regresar, este lugar no es muy seguro por la noche. Le decía a mi molesto compañero de viaje. Atrás de mi aparición un joven sucio con una mirada algo simple. De acuerdo, le dije levantándome de donde estaba. El día se empezó a hacerse nublado. Ya sabía, eso no iba a ser buena señal. Cuando volvimos a la cueva,
¿Es en serio? Decía Issei molesto y agarrándose de los cabellos. Se supone que tenías que cuidar la comida. ¿Dónde es que la perdiste? Me empezaba a gritar con un gran mal humor. Los gritos eran con más frecuencia de antes. Sinceramente no me gustaba. Era algo que no soportaba. Simplemente empiezo a mirar a otro lado. Ya no quería escucharlo. ¿Con que no me vas a decir nada? Me lo decía aún muy enojado y con sus manos en la cintura. Suspiro, bueno, de todas formas sabía que no podía confiar en ti. Ya con una resignación no quiso seguir discutiendo. ¿Qué fue eso? Eso sonó algo muy grosero. Aún si había tenido la culpa en perder nuestra comida, pero aún así, eso dolió un poco. Issei salió de la cueva aún enfadado. Me había sentado a un lado de la entrada, estaba un poco deprimida y saqué mi reloj de arena. A veces quiero que paso rápido el tiempo, pero, decía mientras miraba cómo caía la arena de poco a poco. Pero a veces quiero que pase lento, tengo que encontrar el tesoro. Un sentimiento nostálgico se empezó a sentir en mí. Tal vez lo que me ponía triste era que no podía compartir lo que sentía con alguien. En el cielo yo era un ángel muy querido. Los maestros siempre me reconocían las buenas cosas que hacía, mis compañeros siempre me lo decían. Chiai es grandiosa, tenemos a un prodigio a nuestro lado, Chiai es la mejor, la protegía de Miguel-sama, quiero ser como ella, era mucho más fácil mi vida allá. Pero esto no era el cielo y aquí no estaban mis semejantes. Desde hace un año lo único que podía escuchar ahora: Chiai, no hagas eso. Oye. No seas imprudente, no me estorbes. Eso es fácil, ¿cómo es que no lo puedes hacer bien? Realmente eres una inútil. Todo eso, todos esos malos ratos, feas palabras y dolorosos momentos, solo lo hacía una persona. Realmente es un humano tonto. Lo decía con un poco de dolor en mi corazón. Sabía que no me tenía permitido ponerme triste ahora. Sabía que tenía que aguantar un poco más. Mi deseo era uno solo: encontrar el tesoro, descifrar el secreto y luego abandonar a ese tonto y regresar al cielo. Con eso volvía un poco mi determinación. Esto era muy molesto. En mi cabeza solo había pensamientos de ese troglodita y eso me ponía de muy mal humor, desde que llegué al mundo de los humanos. También una parte de mi cambio, seguro fue por culpa de su naturaleza, de mi tonto compañero. Eran cosas menores que no tenía que darles mucha importancia. Pero solo pasaron unos pocos minutos y mi calma desapareció. Como estaba sentada a la entrada de la cueva, yo lo podía ver. Dije al ver algo extraño. La extraña figura empezó a venir a la cueva. ¿Qué era esa cosa? Aquella cosa de la nada empieza a hablar. Chiai. Ayúdame con esto. Una voz venía de esa cosa. ¿Por qué esa cosa tiene la voz de mi molesto compañero? Pero acercándome más. ¿Pero qué? Fue mi impresión al verlo más claro. Aquella cosa tenía una forma ovalada con patas. ¡No! Eso eran unas piernas. Las piernas eran de Issei. Issei estaba cargando algo muy grande. Entonces cuando por fin lo veo de cerca. Nuevo. Dije al ver cuando Issei lo metió a la cueva. Impresionante, ¿no? Se dijo él mismo, muy orgulloso de su hallazgo. ¿Dónde sacó un huevo tan grande? El huevo era casi la mitad de Issei. Lo que me sorprendió más fue el peso de ese huevo. De algo que no podía negar, era que Issei era un sujeto fuerte, pues, cuando fui a ayudarle a cargarlo, el huevo se sentía como si fuese una piedra. Puf, al menos ya no tendremos hambre el día de hoy. Decía Issei al no apartar la mirada del huevo. Issei era un gran comelón, pero si había una cosa que más le gustaba que comer era encontrar alimentos exóticos, como este gran huevo. Eso siempre lo hacía feliz. Pero había una cosa que me inquietaba mucho. Issei, ¿de dónde sacaste el huevo? Le preguntaba muy preocupada. Desde que vi ese huevo una sensación de escalofríos se empezó a sentir con mucha fuerza en mi ser. Yo solo pensé que tenía mal pensamiento al verlo, pero eso era justificado. Issei siempre hacía cosas que traían consecuencias más adelante. Recuerdo una vez, que por robar huevos de serpientes. Las serpientes no pararon de perseguirme en todo un día, pero lo que era muy molesto, ¿por qué solo a mí? No sabía si era porque las serpientes me odiaban o yo era una especie de cosa que las atraía. Ese día Issei se comió la mayor parte de los huevos y yo casi termino por perderme en el bosque esa vez. Sabía que tenía que andar con mucha cautela y si tenía la primera oportunidad de abandonarlo y salvarme no tenía que pensarlo dos veces en hacerlo. Pero mientras estaba en pleno pensamiento, no importa de dónde lo saque. Me lo decía con un tono más grave. Además ni siquiera tienes a derecho a reclamar, agradece de que no te irás a dormir sin comer. Era Issei regañándome. Yo me quedé en silencio ante esto. ¿Qué es lo que le pasa? A Issei le gustaba recordarme siempre mis fallos. Eso era algo que no me gustaba de este humano.
Pero dejando de lado eso, Chiai. Si quieres comer, ven y ayúdame a abrir este huevo. Era Issei, quien estaba preparando una piedra para abrir el huevo. Issei por su lado él estaba juntando diferentes tipos de rocas para abrirlo, pero por un momento decidí concentrarme más en el huevo. Era extraño. Era la primera vez que veía un huevo tan grande y no se me ocurría de qué tipo de animal o bestia era capaz de poner un huevo de tal tamaño. Crack. Era el sonido de la roca haciéndose pedazos. TKS, era el disgusto de mi compañero. ¿Cómo esto puede ser tan duro? Decía Issei al ver cómo el gran huevo. Incluso yo me quedé impresionada, ese gran huevo estaba intacto. Issei intentaba e intentaba, pero no lo podía conseguir. Solo lograba hacer polvo con los restos de las rocas que había usado. Momentos como este, sabía que las cosas no podrían estar bien. Dijo Issei con una mirada impaciente. Chiai. Necesito tu ayuda. Ve afuera y consigue una piedra con punta, tal vez no lo podamos romper, pero al menos le haré un agujero y poder sacar lo que estaba adentro. Lo decía mientras revisaba y tocaba el huevo. Yo simplemente decidí hacerle caso y me fui por los lugares a buscar esa roca con punta. ¿Qué huevo más extraño? Me puse a pensarlo. Mientras estaba buscando aquella piedra, me puse un rato a pensarlo. De por sí, que el huevo haya sobrevivido a todos esos golpes, ya era algo muy raro. Aquel huevo tenía un color algo extraño, como si fuese gris brilloso y era también demasiado grande. ¿Qué clase de animal estaría dentro de ese huevo? Me lo preguntaba mientras recogía rocas del lugar. Una parte de mi apetito se fue, en solo pensar de qué trasero salió el huevo. Pero aún así la curiosidad fue algo grande. Pasó solo unos minutos, pero por fin había encontrado la piedra que me había pedido. Con esto Issei, al menos ya no me dirá inútil, por alguna razón me sentí feliz y rara al mismo tiempo. No perdí más el tiempo y entonces empecé a volver a la cueva. No estaba tan lejos, así que llegué en casi nada. Te demoraste un buen rato, me lo decía él muy serio. ¿Y esa reacción? Issei tenía los brazos cruzados y una ceja levanta, es como si fuera el rostro de alguien muy pesado. Acá tienes. Fui yo entregándole de mala gana. Sabía que discutir con él, era solo perder el tiempo. Realmente lo detesto. ¿Que le cuesta decir gracias? Decidí sentarme lejos de él y no molestarlo. Entonces Issei empezó a agarrar la piedra con punta que le di y lo choca contra la parte del centro del huevo. A diferencia de golpearlo con ello, Issei, él empieza a hacer girar la punta de la roca, era como quien quería perforar algo. Tal vez era un tonto desagradecido, pero sabía lo que hacía. Pero aún así, todo fue inútil. Crack. Era el sonido de la piedra rompiéndose. GR. Eran las quejas de Issei. ¿Era verdad? ¿Acaso ese huevo no se rompía con nada? ¿En serio? ¿De dónde sacaste ese huevo? Eso no era algo normal, tenía mucha curiosidad ante ello. Entonces Issei, quien tenía un poco frustración, me contesta. Este huevo lo encontré por una cueva cerca de los acantilados. No está muy lejos, me contesto con pocos ánimos. ¿Cerca de los acantilados? Pero ese lugar era casi desolado, además yo nunca vi una bestia o criatura que sea capaz de poner semejante huevo. Esto me estaba poniendo tensa. Tenía una presunción muy negativa. Los vellos de mi piel se empezaron a erizar, tal vez era por un sentido irracional, pero pronto sentía que algo malo iba a pasar. ¿Y sabes a qué animal le pertenece ese huevo? Le pregunté con un toque de miedo en mi persona. Issei solo me miró extraño. Él tenía la misma cara de relajado y de no importarle nada, más que solo su hambre, pero entonces me contesta. Ni idea, fue sus únicas 2 palabras. Aquellas palabras hicieron que entrara en desconfianza. ¿Por qué lo preguntas? Me decía con un tono más relajado. Si es por la madre del huevo. No tienes que preocuparte, el huevo parecía que fue abandonado a su suerte, ya que de ser así ¿no crees que su madre ya lo hubiera estado buscando? Lo decía con tanta confianza. Pero... Le decía algo intranquila, pero Issei entonces me dice. Relájate un poco. Además, con una gran confianza. Si dado el caso que venga su madre. ¿No crees que sería bueno? Así ya tendrías carne para la cena y huevo para la mañana. Con un sonrisa en su rostro, tras imaginarse aquel banquete que quería comer. Lo único bueno que podía decir de Issei, que este humano posee mucha determinación y gran valentía. Hasta ahora, no he visto un miedo en sus ojos al momento de cazar. Creo que tenía razón. Me estaba preocupando por gusto. Pero sabía que eso era grave error. Maldito sea el que confía en su propia prudencia. Grgrgau. Fue el inmenso rugido de los cielos. Kutke. Gurpe, eso sí que fue un rugido.
Dijo mi tonto compañero algo asustado. Yo me quedé en silencio y con miedo por ello. LOS sabía. Ese sabía que no podía confiar en él. Ue. Yo estaba sentada, casi al lado de la entrada de la cueva, entonces lo pude ver, había una inmensa sombra que cubría una gran parte de afuera. Entonces, con miedo, miré al cielo. Me quedé en silencio al verlo. Una enorme figura estaba volando por los cielos y sus grandes aleteos empezaron a crear aires muy violentos. Grgrgau. Era un rugido devastador. Yo solo me limitaba a ver, no sabía cómo reaccionar ante ello. Pero lo que me aterró finalmente. Aquella criatura bajó en picada a la tierra. Como si se estuviera dejando caer a propósito. Aquella criatura boom. Fue el sonido del gran impacto que hizo su cuerpo contra la tierra. La tierra se movió como por unos segundos. Fue aterrador. Ark. Tanto Issei y yo nos cubríamos del desastre que había provocado aquella criatura al impactar la tierra. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, me estaba poniendo muy nerviosa. La sorpresa fue demasiado para mí. N no sabía qué hacer ahora, entonces Issei decide observar un poco. Eso es, Issei tenía los ojos muy abiertos. Con la poca valentía que tenía, voy y me acerco a observar. N no puede ser, dije con miedo al verlo. Tan cerca y a la vez tan lejos. Un inmenso cráter. Aquella criatura que se había dejado caer de los cielos, había creado un gran agujero en los suelos, pero no terminó con solo eso. Wargag. Era el sonido dentro del agujero. Gulp estaba tragando saliva ante lo que estaba pasado. Esa cosa está saliendo de ese cráter. Decía Issei, quien no dejaba de abrazar el huevo. Era algo que no podíamos dejar de observar. Aquella criatura, de color negro, que emergía de los suelos tenía dos enormes cuernos que salían detrás de su cabeza, unos colmillos muy afilados y grandes, unas enormes garras con 3 dedos en ambos brazos y piernas, con un par de alas muy grandes que salían de su espalda, pero lo que me dejaba más atónita fue ese enorme, con pavor lo vi claramente. Era enorme, era 6 veces el tamaño de los árboles y tenía unos ojos muy penetrantes. Algo divaga en mi mente, esa criatura, no era un ser normal que había visto durante este tiempo que he estado viviendo en el bosque. Era la primera vez que veía una criatura tan atemorizante en mi vida. Guaguaguar. La criatura volvió a rugir, pero con mayor fuerza. El solo sonido de su poderoso rugido era lo suficiente para hacer temblar los árboles y asustar a los animales del lugar. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Por qué una criatura como esa estaba por acá? Aquella bestia empezó a caminar por todo el lugar, con sus grandes garras empezó a destrozar todos los árboles y derribar todo lo que estuviese en su camino. Es como si estuviese Pep. ¿Por qué? Lo decía con gran pena al descubrirlo. Esto tenía que ser una broma. Ya sabía que esto iba a terminar muy mal. Todo por culpa de ese humano estúpido. Argaguk. Sabía lo que tenía que hacer, ¿sabes, Issei? Cuando estaba volteando a verlo. No pude evitar sentirme muy mal, ya que en ese momento ¿Dónde se está Issei? Decía con mucho pesar. Solo había una cosa, que había pasado por mi cabeza antes. Ese humano. Issei me acaba de abandonar. Y... ¡No! ¡No! Esto no puede estar pasándome. Si supone que sería yo quien lo abandonase, no al revés. Y para colmo el muy condeno se llevó el huevo también. Esto es de lo peor. Entonces pensé, esto no podría ser peor. Y me di cuenta, que no debía haber abierto mi boca. Pum. 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 Era el sonido de unas enormes pisadas, que poco a poco se escuchaba más fuertes. Ahora en mi delante. Frente a mi panorama había una especie de madre, muy pero muy enojada, que estaba buscando a su pequeño bebé y yo sería la víctima de todo esto. Te odio y Issei te odio mucho, decía tal vez mis últimas palabras. En este momento lamentaba mucho el haberte conocido. De vuelta al presente. Fue un gran silencio ante todo. Tal vez no me esperaba la misma reacción de nuevo. Bueno, tal vez un poco que lo esperaba al oír lo que dijo el gran Serafín. Vaya. Al parecer Rosueise no fue a la única que abandonaron a su suerte, era el sensei, quien dijo algo que no debía. Hei. Dijo muy triste Rosueise-san, al ser usada como un mal chiste. Bueno, lo admito, eso fue un poco gracioso. Pero dejando por un lado. La historia que nos contaba Miguel Sama era que nos dejaba algo sorprendidos. Era como si nos contara un lado de Ise-kun, un lado que era un tanto difícil de creer para nosotros. Dijo sus primeras palabras de la noche, Akeno-san. Ese no puede ser Ise-kun, decía con mucha inquietud. Senpai, él nunca haría algo tan cruel como eso. Dijo la pequeña Koneko. La historia tomó un giro inesperado.
Pero aún así, ellas se negaron en creer que el Ise-kun que ellas conocen no era igual que el Issei de un pasado muy lejano. Pero solo una de ellas alzó la voz, en señal de molestia. Yo solo entiendo que la culpa de todo fue por Chiai, y su intención de aprovecharse de Issei. Issei jamás sería alguien así o actuaría de esa forma tan egoísta con alguien, al menos que esa persona se lo mereciese, decía en defensa y con gran molestia Shinobi. Algunos nos sorprendimos ante aquella respuesta, pero Shinobi. ¿Cómo te atreves a hablar así de una gran figura como lo es Chiai-sama? Le dijo levantarse de su asiento y enojada la hermana Griselda. Por un momento se armó una línea de tensión entre la hermana Griselda y Shinobi. Pero eso no fue lo que me sorprendió, sino Griselda-chan, le dijo Gabriel-sama a su reina. Está bien, Shinobi-chan tiene razón. Por favor siéntate, con un gesto de amabilidad, Gabriel-sama calmó esa brecha de tensión entre ellas. Gabriel-sama, le contestó su reina. De acuerdo, entonces se volvió a sentar. Shinobi por su parte, solo tragó un poco de saliva y tenía el rostro algo pálido. Es como si enfrentar a hermana Griselda le producía cierto malestar, cosa que veo ahora una calma en sus ojos. No voy a negar eso. Dijo con una dulce voz Gabriel-sama. Shinobi-chan tiene razón. One-sama sí quería usar a Issei, como una especie de objeto. Eso es algo que estoy segura y que One-sama se acuerda perfectamente hasta el día de hoy, con su dulce sonrisa, Gabriel-sama dio la razón a Shinobi. Uno pensaría que siendo una persona, muy querida por Gabriel-sama, no esperaríamos esta clase de aclaraciones. Yo tampoco puedo mentir. Chiai-san no actuó bien y puede que lo malo que haya pasado, es debido a cómo actuó, contestó sonriente Miguel-sama. Incluso el gran Serafín nos dio la razón. Una parte de mí, no sabía cómo responder esto. Pero sabía que tenía que escuchar la historia completa, para poder un buen criterio. Pero entonces Buchou también decidió intervenir en la charla. Se supone que los ángeles son seres de conducta recta y serena. Dijo algo seria. Pero con lo que relatas y ella empezó a actuar con egoísmo y ser una malagradecida. Buchou lo decía con tono, como si fuera alguien que estuviera reclamando algo. Tenía la sensación que a ninguna de las chicas, les haya gustado la historia. Es como si Miguel-sama, nos estuviera contando un relato y dándonos una mala primera impresión sobre Chiai, la persona que Ise-kun más ama. Tienes razón, le contestó Miguel-sama. Pero Rias Gremory, quiero que por favor escuches lo que voy a contar más adelante. Chiai-san cometió muchos errores mientras estuvo en la Tierra, pero, yo sé, que no todo eso fue en vano. Le dijo Miguel-sama levantado un dedo y sonriendo. Buchou decidió hacerle caso y se quedó atenta ante las palabras de Miguel-sama. Miguel-sama empezó a brillar nuevamente. Sabíamos que estaba por continuar. Bueno, en que me quede, decía el gran ángel, mientras se rascaba la barbilla. Te quedaste en la parte, en donde Issei abandona a Chiai con un dragón furioso que quería recuperar su huevo, vamos. Ese sé que lo hiciste a propósito. Le dijo el sensei sonriendo. Lo que sorprendió un poco. Es que casi se alborotó al saber que Issei y Chiai estaban siendo perseguidos por un dragón. Bueno, tal vez fue porque no les pasó nada malo. ¿O es verdad? Le contestó Miguel-sama. Al parecer Issei, se había robado un huevo de un dragón del abismo. No sé si saben a qué especie de dragón es del que estoy hablando, ¿no? Decía Miguel-sama, en plan explicación. ¿Un dragón del abismo? Espera, ¿acaso, suspiro, dragón del abismo? Issei realmente debió de ser un ignorante muy feliz. Dijo el sensei muy preocupado. Que hayan logrado sobrevivir ante una bestia como esa y en ese estado. Realmente es digno de admirar. El rey demonio, siempre viendo el lado positivo a todo. Yo no sabía qué decir, nada, me quedé en silencio a escuchar. Creo que es de las especies de dragones salvajes, más violentos que existen. Aunque es raro encontrarse a uno de esos. Decía Grayfia-sama, en respuesta al comentario. Eso es verdad. Le dijo Miguel-sama. Un dragón del abismo. Normalmente es una especie que vive cerca de los acantilados y montañas muy altas, explicaba Miguel-sama. ¿Lugares altos? Por un momento pensé. ¿Qué necesidad tenía Ise-kun de ir a vivir en lugar como ese? Sin duda, el Ise-kun del pasado, fue algo diferente al Ise-kun de hoy. Entonces Mugiwell-sama, él volvió a proseguir con el relato. Si de pensar, que ya Ise-kun, tenía que lidiar con problemas así, realmente no me imagino, cómo las cosas se pondrán cuando el relato siga avanzando. Por el momento decidí solo prestar atención ante la historia. De vuelta Tas. 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 Yo estaba corriendo por mi vida y sin rumbo. Fatigando, ¿dónde por dónde? Decía mientras miraba por todos lados. Dios mío. Esto es demasiado. Realmente voy a morir así.
Seguía y seguía corriendo por todo el lugar. Yo había logrado escapar de la mirada de esa criatura espantosa con cuernos enormes. Afortunadamente, atrás de la cueva donde estaba, había una especie de salida trasera. Ya me imaginaba que Issei no había desaparecido de la nada. Pero ahora estoy metida en lugar, donde estaba lleno de árboles muy grandes, pero sabía que no podía relajarme aún. Si aquella bestia se daba cuenta de que no había nada en la cueva. Lo más seguro es que venga por estos lugares. Desesperadamente, yo estaba buscando un lugar seguro, antes de que esa bestia se le ocurriese venir por acá. Corrí y corrí. Pero aún no encontraba un refugio seguro. Sabía que no podía perder así mi tiempo, pero el bosque era demasiado grande. Ya sin poder seguir, fatigando, estaba muy cansada. Estoy muy ilimitada, me decía al caer de rodillas a la fría tierra. Hacía demasiado calor y este aire húmedo del bosque, esto no me ayudaba mucho a mis pulmones. Sabía que esto no sería así, si es que tuviera mis poderes. Tal vez ya me hubiera podido escapar con éxito, pero yo no sé cómo sacármelo. Lo decía frustrada, al ver el brazalete que tenía en brazo derecho. Aquel brazalete que me había puesto Miguel-sama hace un año. No iba a mentir, yo por curiosidad intenté quitármelo, pero nunca lo había logrado. A pesar de tener la apariencia de un brazalete, hecha de hojas de olivo, era tan dura como el metal, pero tan densa como una pluma, sin duda un invento muy extraño y muy poco práctico. Una parte de mí aún se preguntaba, ¿por qué Miguel-sama lo hizo? Tal vez me había olvidado o no lo recordaba por mi estado de casi humana. Sin duda, alguien no va a recibir un abrazo cuando regrese al cielo. Tenía un poco de despecho por eso. Por el momento, no tenía que pensar en eso. Tenía que encontrar un lugar para refugiarme, antes que nada. Mientras me está reponiendo de nuevo. Uf, fue un respiro. Jejeje. Parece que lograste alcanzarme. Decía una voz muy relajada. Lo que menos quería ahora, era escuchar esa voz de Tulu. Le decía con una mirada nada grata. Era ese tonto humano, que para sorpresa aún tenía el huevo con él. No me mires así de feo. Me lo dijo, poco a poco acercándose a mi lado. Sabes que esto es tu culpa, le contesté algo molesta. Entonces Issei se detuvo. Él puso un rostro un poco sorprendido ante eso. Cargando el huevo en brazos, él ya no se me acerca, sino me habla. Sí, lo admito, esto fue mi culpa. Con su tono de relajado. ¿Por qué eso me molestaba mucho? ¿Acaso lo hacía a propósito? Si sabes eso, le comencé a reclamar. Entonces deshazte de ese huevo. No me importa si no ceno hoy, con un poco de mal humor le contesté. Era tiempo de hacerme respetar. Issei no podía ponerme en peligro, solo por su gusto extraño por la comida exótica. Pero fue entonces donde lo escuché. No lo haré. Me lo dije muy directo y sin rodeos. No sé cómo fue tu vida antes, pero no pienso perder algo tan valioso como esto, solo porque tienes miedo a esa bestia, me lo decía con un tono muy seco. Yo me quedé en silencio y con los ojos muy abiertos. Las palabras no salían de mi boca, a pesar de que varias cosas cruzaban por mi mente ahora. Si realmente no quieres morir, con un tono serio. Será mejor que ya no me sigas, con un rostro y ojos muy firmes. No lo entendía. Issei, fue lo único que dije. Mi pecho me empezó a doler. ¿Por qué? Ja. Fue un gusto vivir contigo, bueno no tanto, me lo decía como si nada. Adiós, Chia, y espero que no mueras de hambre. Fueron sus últimas palabras, antes de darse la vuelta e irse. Entonces Issei se fue corriendo, con el huevo entre los brazos, a un paso rápido. Yo me quedé viendo cómo su espalda se perdía en lo profundo del bosque. Mi cuerpo se quedó estático y mis piernas no reaccionan. Alzaba mi brazo a su dirección, realmente se fue. Issei realmente se fue. Fue como si una fría brisa tocando mi rostro. Como si el viento fuese pesado al pasar. Fue como si realmente Issei, él prefirió al huevo que a mí. ¿En realidad pasó? Me lo preguntaba. Tenía un poco la mirada perdida y me sentía extraña. Mi pecho me dolió, fue como si sintiera unas grandes punzadas, que estaban picando y picando mi corazón. Me encorvé y agaché mi cabeza. Sentía como si algo fría me hubiera golpeado. ¿Por qué me sentía así? No pude cerrar mis puños con fuerza y cerrar mis ojos con fuerza. Ve bien. Lo grité muy enojada. Que se vaya. No lo necesito. Jamás lo voy a necesitar de nuevo. De hecho, ya tenía ganas de sacármelo de encima. Mejor para mí así, esa bestia lo va a perseguir y yo me libraré de dos estorbos de una vez. Lo decía con mucha frustración que tenía. En serio. Dentro de mí tenía muchas ganas de gritar. Tenía muchas quejas que decir. Era la primera vez que estaba tan enfadada.
Pero vuelve. No te vayas. ¿Qué fue eso? Dije al sentir una voz en mi cabeza. Seguro fue por el calor. No me importó y decidí seguir caminando. No me dejes atrás. No quiero estar sola. Tenía la espalda encorvada y la cabeza agachada. Mis piernas temblaron un poco, pero aún así quiero estar a tu lado. Era muy sentimientos muy feo. Mi corazón latió muy rápido, pero era doloroso. Sentía que cada paso que daba era muy pesado y que al mirar a mi alrededor, estoy sola. Lo decía con un sentimiento apagado. La brisa del bosque empezó a golpear las hojas de los árboles, no se escuchaba nada más que el habla de la naturaleza. ¿Y si realmente se fue? Lo dije con un tono muy bajo. ¿Por qué? Por eso me estaba afectando. Mis piernas no querían moverse, fue como si un gran sentimiento feo hiciera pesadas mis piernas. ¿Quieres ir tras él? ¿Verdad? Por supuesto que no. Me contestaba. ¿Qué era lo que me pasaba? ¿Qué era esto? Yo no tenía la necesidad de ir por él. Hice y el solo pensar él. El solo mencionarlo, los feos recuerdos de él, aquellos malos momentos. Todo eso venía en mar de recuerdos muy desagradables. Ese humano, lo decía con un toque en mi pecho. Realmente esto se sentía muy vacío y no me gustaba. Los minutos pasaron, hice y no regresó. No era como si lo estuviera esperado, ni nada por el estilo tampoco. Pero ya no podía quedarme en este lugar. Sabía que era peligroso estar en un solo sitio mucho tiempo. Entonces decidí caminar, no sabía a dónde, pero era preferible poder estar en lugar más cerrado ahora, aun si caminaba medio perdida y sin rumbo. De pronto el sol empezó a esconderse, pero ese día lo hizo muy lento. Soy sincera, no me gustaba la oscuridad y mucho menos caminar en el bosque con este ambiente. Esto no es nada bueno. Tengo que encontrar un refugio antes de que en verdad oscurezca. Lo decía con un poco de pavor. Pero mientras seguía caminando y el sol poco a poco se empezaba a ocultar, lo que más temía empezó a suceder. Wargar. Fue el poderoso grito de aquella bestia de grandes cuernos. Oh no. Dije al sentir aquel rugido hasta mis huesos. Tal fue, que por instinto o por miedo, pero yo no dudé y salí corriendo lo más rápido que pude. ¿Cómo es que me puedo proteger de esto? Corría y corría por medio de los árboles, no sabía si era mi imaginación, pero yo podía escuchar a aquella criatura más enojada de lo normal. Casi podía jurar que aquella bestia estaba más y más cerca. Aún estaba rodeada de árboles y sin ningún lugar en donde esconderme. Tengo que esconderme, como sea, tengo que hacerlo. Decía ya un poco desesperada. No sabía si era un juego de mi mente creado por el miedo o que yo me estaba desesperando por gusto. Pero cuando estaba por cruzar entre los árboles, Wargar. Fue un gran rugido, acompañado por un poderoso viento. Era muy poderoso. ¡Guau! No pude evitarlo, al salir lanzada por los aires. Mi cuerpo fue tratado como si nada, ante aquel arrebato de la bestia no fue eso nada más. Mi cuerpo no fue el único que salió volando por los aires. Algunas piedras y algunos árboles también fueron azotados violentamente. Pum. Pum. Era el sonido de los escombros y mi cuerpo al ser golpeado en un gran roble. Arg. Dije al sentir el dolor del golpe. ¡Qué criatura para más mortífera! Con solo un rugido había provocado todo esto. Yo, quien fui azotada con violencia ante un gran roble, mi cuerpo empezó a caer de ese árbol al suelo. Plum. Fue mi cuerpo, que había roto unas cuantas ramas al caer. Fatigando, aún puedo moverme, lo decía adolorida, mientras intentaba ponerme de pie. No es nada, solo fue un golpe, yo aún puedo seguir. Pero al verlo sinceramente, yo no lo podía creer. ¿Por qué? Dije al verlo. Los vientos pararon, y se escuchó un gran aleteo. Pum. Pum. Era el sonido de enormes pisadas con sus 4 patas. Mi cuerpo tembló por el pavor, pues aquella bestia la tenía a unos cuantos pasos de mí. Tenía unos ojos muy punzantes, mientras me mostraba sus afilados colmillos. Aquella cosa me había encontrado. Maldición. No podía sentir de esta manera, con un porte de imponencia. La bestia delante de mí me empezó a ver como a su presa fácil. No lo pensé más y por instinto sabía que si no me movía ahora, esto iba a ser mi fin. Yo retrocedía dando pequeños pasos hacia atrás, pero no, eso fue algo estúpido como reacción, pues la bestia se había dado cuenta. Por favor. Fuerzas. Necesito fuerzas. Dije dando la carrera de mi vida. Tal vez era inútil o fue solo mi instinto de supervivencia, pero yo sola corrí desesperadamente metiéndome entre los caminos de los árboles y raíces del lugar. Pero aún haciendo eso, todo fue un gran desperdicio. Wargagag. La bestia rugió de enojo de nuevo. SSS. SSS. SSS.
Los vientos se convirtieron en poderosas ráfagas muy violentas. No. Dije desesperada al sentirlo. Mi cuerpo volvió a volar por el impulso de su enorme rugido. Los árboles volvieron a salir de la tierra y las rocas comenzaron a ser tratadas como unas simples hojas. Esta vez fue mucho más violento su rugido. Mi cuerpo salió volando y fue golpeado por los restos de las ráfagas de viento. Pum. Crash. Pum. Era yo siendo gravemente lastimada por ello. Mi cuerpo fue azotado fuertemente en el suelo y rodó por unos cuantos metros más. Era horrible, era bestia, realmente era terrible. Cof cof. Aún estaba consciente, pero tofia por el impacto. Realmente ella debe estar muy furiosa, decía al intentar de nuevo levantarme. Otra cosa que no me gustaba de este mundo era este dolor que sentía. ¿Por qué tengo que sentirlo? ¿Por qué tengo que sentir algo tan espantoso como el dolor? Eran mis preguntas o tal vez mi forma de hacer reclamos. Sinceramente, este mundo no me gusta. Ayuda. Ya empecé a sentir poco a poco la gran desesperación. La bestia, a paso lento, comenzó a caminar hacia mí. No sabía si lo hacía a propósito, por jugar conmigo, o era su rencor por haber perdido a su nuevo. ¿Por qué tenía que ser yo la que sufriese esto y no él? Issei fue quien se robó el nuevo. No yo. Con el último esfuerzo que tenía, aún yo intentaba escapar. Mis piernas me dolían al caminar, cosa que provocó a que arrastrase una de mis piernas, mi brazo izquierdo empezó a sangrar un poco, esto fue lamentable. Con las pocas fuerzas decidí caminar sin ver atrás. Aun si fuese un poco, aún tenía que seguir, cada paso se me hizo muy pesado. Tal vez por mero instinto, pero solo quise caminar y saber que aún podía salvarme. Delante de mí, sabía que aún quedaba un poco del bosque, era una salida del bosque. Un poco más, solo un poco más, tal vez pueda salvarme. Había una luz al final del camino. Pero cuando yo por fin logré salir del bosque, pluf. Me quedé en silencio y caí de rodillas. Mi señor, dije recordando al Altísimo. Miguel Sama-P, por favor. Y yo ya no puedo más. Dije al sentirme derrotada. De rodillas y resigna, ¿yo qué podía hacer? Delante de mí había una vista de todo el lugar. Yo estaba en la orilla de un acantilado. Solo tenía dos opciones de cómo morir. Una era por la gran bestia que me había estado persiguiendo, o era seguir caminando, para luego quedarme sin tierra y caer al gran vacío delante de mí. Pum. Pum. Eran los pasos lentos de aquella bestia. Con gran imponencia, aquella bestia arrancaba a los árboles de la tierra como si no fuera nada. Tenía mucho miedo, yo entonces comencé a retroceder ante ello. Yo sabía que atrás mío, ya no había camino, pero tal vez fue solo por el simple reflejo de mi cuerpo del miedo que hacía algo tan tonto. Sin me estaba arrastrando sin perder la vista. No pasó mucho hasta que llegara a la verdadera orilla. Pum. Pum. Ya bestia ya me había arrinconado. SSSSHH, dejó salir un fuerte respiro y lo hizo sentir. Ahora que me quedad. ¿Qué era lo podía hacer? Mi cuerpo no dejó de temblar, y mis ojos no dejaron de ver. Realmente voy a morir. Pum. Fue un paso muy pesado. Ajaza. Dije al sentir cómo se movió un poco la tierra. Ya sabía que se me había acabado el tiempo. No tenía una oportunidad. Aún no podía morir. Pero una parte de mí se resignó ante esto. Mi deber como guardiana al final no lo pude cumplir. Qué irónico. Tenía muchos deseos de volver a mi hogar, pero ¿acaso yo? Me voy a ir al cielo de esta manera. Me sentía ya resignada. Bajé la cabeza y de rodillas me encontraba cerrado los ojos. Yo recordaba. One-sama, cuando regreses haremos esto y luego haremos aquello. También vamos a comer un monto de pastel. Será un día muy divertido. Será divertido trabajar contigo, Chie-san. Espero que vuelvas pronto, que acá tienes a mí y Gabriel esperándote. De ver, yo no quiero que esto termine así. Plic. 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 Densas lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Yo me tiré de espaldas, como si fuera la última vez que viera esto. Estiré mi mano a los cielos. Tengo miedo, quisiera que Miguel Sama venga y salve. Tal vez pedía una petición casi imposible. Pum. Dio un paso más aquella bestia. La tierra se empezó a mover de nuevo y la parte en donde estaba, empezó a hacer un crujido extraño. Señor, si es tu voluntad salvarme. Decía en última esperanza. Yo alzaré mi mano y esperaré ese milagro, fueron tal vez mis últimas palabras. Estaba al costado del abismo y una gran bestia estaba por devorarme. Solo hazle mi mano al cielo, esperando una señal. Cerré los ojos, solo los cerré y decidí esperar. Cuando sentí aquella bestia, ya demasiado cerca a mi lado. Solo pude sonreír al final, pensado que tal vez mi señor me perdone por haberle fallado. Pero cuando creí que todo había acabado. Oye tú. Se escuchó una voz en lo alto.
No puede abrir los ojos al reconocerlo. Y Issei. Dije al verlo en lo alto de una de las ramas de un árbol. ¿Cómo? ¿Por qué ese humano estaba acá? ¿Qué hacía acá? Yo juré que Issei y yo tomamos caminos diferentes antes de separarnos. No era posible que él lograse alcanzarme acaso. ¿En verdad él nunca se fue? Me lo preguntaba muy impresionada. No sé qué fue eso. Pero de solo pensarlo, estoy hacia menos triste este momento. Issei estaba en las ramas de un árbol extraño, que si se caía de eso, Issei se caería al vacío y moriría. Oye, hazme caso, tonta bestia. Fue el grito de ese salvaje. Aquella bestia, entonces dejó de mirarme y le prestó atención a Issei. Yo tengo lo que tú quieres. Dijo Issei alzado el gran huevo en sus manos. Tonto. Dije al ver cómo provocaba a la bestia. De por sí, la bestia está más que furiosa. Esto hizo que ella viera a Issei como su próxima víctima. Ja. Con una sonrisa. Si la quieres, ve por ella. Dijo Issei al lanzarlo el huevo al abismo. Me quedé y habla y como la boca muy abierta. ¿De verdad? ¿De verdad lanzó el huevo al abismo? Está loco. Aquella que hizo Issei provocó la rápida reacción de aquella bestia con alas. La bestia se lanzó desesperadamente al abismo por su huevo. Aquella acción no solo provocó la embestida de la bestia al acantilado, sino que ¡Ruajic! La tierra se empezó a romper, y yo guaraguar. Fue su grito de angustia. Aquel acto que hizo la bestia hizo que la parte de orilla donde estaba, me quede sin habla. Yo de verdad me voy a morir así. La parte de donde estaba, empezó a romperse y por ello ¡Ruajic! La tierra se desprendió y yo estaba a punto de caer. Estaba de espaldas, el cielo era tal vez lo que iba a ser lo último que iba a ver por un breve momento, solo hazle mi brazo recordando que aún estaba esperando la señal. Por alguna razón me sentía algo tranquila, no sabía cómo explicarlo, pero el miedo se había ido. Estaba a punto de caer, pero entonces Chia y no bajes en ningún momento tu brazo, me dijo la voz que quebró mis pensamientos. Reaccioné de golpe ante su llamado, entonces lo vi. Vi Issei estaba a punto de lanzarse. Boom. Boom. Mi corazón unos dolorosos latidos al verlo. No, por favor. Todos menos eso. No saltes. Le dije desesperada, pero fue inútil. La tierra por fin se había desprendido y separado, y yo estaba a punto de caer. ¿Por qué él hacía esto? ¿Qué era lo que quería? Mi cuerpo por fin empezó a sentir el aire y nada abajo. Todo esto pasó tan rápido. Sujétate, no se te ocurra en ningún momento bajar la mano. Decía Issei mientras en su impulso venía a mí. Yo la haré. No sabía cómo interpretar esto, tal vez esto fue. Clum. Fue el sonido de Issei sujetando mi mano. Por poco, qué bueno que no bajaste tu brazo. Él me había salvado. Entonces recién me había percatado. Issei y yo estábamos colgando y chocando contra la pared del acantilado. Issei estaba amarrado, con una especie de cuerda verde en su cintura y dicha cuerda estaba bien sujeta al árbol de donde salto. ¿Acaso esto lo tenía planeado? Durante ese momento Issei agarró tan fuerte mi mano y con gran fuerza. Vamos, decía levantando así él. Al fin estaba a salvo. Issei hizo que me sujetara de su cuerpo y él pronto comenzó a escalar la cuerda verde. ¿Realmente era impresionante acaso, señor? ¿Este fue el milagro que mandaste? Ese día yo no le di las gracias a Issei. Y no volvió a hablar con él por mucho tiempo. Sabía que esto no estaba bien. Pensamientos de culpa. Ya era de noche. Había dos personas dentro de una cueva, frente a una fogata. Había alguien durmiendo y alguien despierto. Sniff, sniff, era el llanto de la que estaba durmiendo. Suspiro, no puede evitar esta pena. Creo que me pasé de la raya, dije al ver a mi compañera. Realmente no quería hacerte llorar. Perdóname, Chiai. Chiai, realmente ella estaba demasiado asustada. Cuando logré salir de aquel abismo. Flashback. Sniff, sniff era el llanto de mi pequeña compañera, Chiai. No pude evitar el verla. Chiai se aferró a mi cuerpo como nunca. Podía escuchar pequeños sollozos de su boca. Es como si estuviera aguantado algo que decir. Esta preocupación fue más fuerte, cuando plic. Plic. Lágrimas. Mi pecho empezó a sentirse pesado y húmedo. Oye, Chiayum. Dije al querer ver su rostro. Sinceramente eso me destrozó. El rostro de Chiai estaba tan pálido y las lágrimas no dejaban de salir de sus ojos azules. Chiai estaba mordiéndose el labio y estaba evitando mirarme a los ojos. Aún así, a pesar de todo, Chiai aún se hacía la valiente. Su cuerpo temblaba mucho, y veía que le costaba estar mucho de pie. Pero lo que vino después cuando obligué a Chiai a verme de frente, Chiai y yo, estaba por pedirle que se calmara. Los ojos de Chiai no lo soportaron y ella estalló en llanto.
Chiai empezó a llorar como nunca. Se aferró a mí con un abrazo muy fuerte. No sabía qué hacer, era la primera vez que la veía en ese estado. Simplemente, yo me limité a ser secador de lágrimas e intentar darle consuelo. Realmente yo no sabía qué hacer. De vuelta. Yo no quería que las cosas terminaran así. Decía al ver las lágrimas pesadas de Chiai. Puse mi mano en su cabeza. Chiai lloró hasta quedarse dormida y no cenamos esa noche. Realmente te quiero pedir perdón, le decía limpiando sus lágrimas de sueño. Tal vez no fue de la mejor forma, pero pensé que al alejarme de ella, Chiai estaría a salvo, no creí que por un descuido mío ella estaba a punto de morir por mi tontería. Sinceramente, lo decía mientras la veía dormir. ¿Podrías sobrevivir por tu cuenta? La pena de haberle dicho que le iba a dejar. Era la primera vez que en verdad se me había quitado el hambre. De vuelta al presente, una gran hazaña había sido contada ahora. Al parecer Issei no era un tonto después de todo. Dijo Azazel algo sorprendido por algo que acababa de escuchar. Y al parecer fue el único en querer hablar. Al resto se quedé algo sorprendido por ello. Con que Issei ya tenía ese instinto de valentía, aun siendo un humano. Dijo Sirfche sonriendo. Y yo pensé que había cambiado, pero me dio cuenta. Decía el joven Yunto. Issei, es el mismo Issei en cualquier era, con una satisfacción al por su amigo. Creo que era algo en que estaba de acuerdo con ellos. Tal vez, el Issei de ahora no se parezca mucho al Issei que yo conocí. Solo que en aquel entonces sabía que mi Issei tenía un gran corazón, él no sería capaz de abandonar a nadie. Lo dijo, ya con una sonrisa en el rostro, la reina de Rías. Issei es un hombre fuerte. El hecho que él vivía sin poderes y poder sobrevivir a ese tipo de peligros, como lo fue ese dragón del abismo, es prueba suficiente de por qué lo escogí. Dijo Zenobia muy orgullosa. Sabía que no tenía que dudar en cómo es él. Decía ya con una sonrisa Rosue Ise-san. Issei es la clase de héroe que uno no espera, pero es alguien que ayudaría cuando más lo necesitas. Era la Torre de Rías, quien reconocí la valía de mi viejo amigo. Ise-san sin duda es alguien muy increíble, él es el hombre que da esperanza a los que lo rodean. Dijo la pequeña ex monja Asia. Casi todos del grupo de Rías estuvieron de acuerdo ante ello. Solo los que no hablaron nada, fueron los padres de Rías, quienes esperaban que continuara la historia, pero podía ver una sonrisa en el rostro de Lord Gremory. Tanto el joven Fénix y el joven Bael, empezaron a hablar entre ellos y compartiendo ideas. La única en silencio aún, era la pequeña Fénix, que no había dicho nada en toda esta hora. Podía sentir, que aún tenía cierta inquietud. Tanto Serfag Leviathan y su pequeña hermana, estuvieran muy atentas al relato. Con la diferencia que Serafall está feliz, pero su hermana sería, creo que eso era común. El joven peón de Sona City, al parecer se puso a pensar en algunas cosas en su cabeza. Entonces pensado que el silencio iba a continuar. A pesar de Chiai, había estado tratando de utilizar a Issei, solo porque sí o sí tenía pensado en traicionarlo. Issei aún así fue y la salvó, lo dijo con un tono muy serio y algo molesta. Los demás se sorprendieron ante lo que dijo Rías. Rías. Dijo su reina algo preocupada. Solo digo la verdad, a que no además. Lo decía con una gran seguridad. A pesar de su egoísmo, Issei aún decidió cuidarla por un poco más de tiempo. Realmente eso es algo que me molesta mucho y no puedo callar. Dijo sin perder su mirada ante mí. Los presentes, solo se limitaron a verla, pero no le dijeron nada. Fueron las risas de Gabriel. One-sama fue muy egoísta en su forma de actuar, es algo que no puedo negar. Pero a pesar de ello creo que ella aprendió, muy duro, esa lección de vida. Con una sonrisa gentil. Gabriel habla. Esas palabras fueron muy precisas. ¿Entonces lo reconocen? Preguntó Rías. Nunca lo hemos negado, le contesté a Princesa Carmesí. Pero solo recuerda algo, Rías Gremory. La situación que llevó a Chiai a hacer tal cosa, fue sobre todo porque ella no tenía nada. Además de vivir en cielo, que lo tenía todo, y luego vivir en la tierra, donde no era nada más que un parásito. Fue algo muy duro para ella ese gran cambio. ¿Realmente crees que Chiai no pagó por sus errores? Le contesté recordando las lágrimas de mi pequeña hermana. Aquellas palabras hicieron que Rías se quedara en silencio y no me contestara. Y al parecer no fue la única. Los demás no esperaban que hablara así de mi pequeña hermana. Lo único que me alegra es que esas cosas ya sucedieron entonces, decía Azazel. ¿Chiai e Issei viajaron juntos una temporada más? Preguntó interesado en que continuara. ¿Sí? Desde esa vez, Issei y Chiai tuvieron un cambio en su relación, pero no hizo que se alejaran el uno del otro. De hecho, dije al observaros. Qué curioso. Al parecer habían dos personas que me hicieron sonreír por recordar.
Asia Argento y Sagi Genshirou. Había mencionado sus nombres al recordar. Ese sí. Contesto alerta la ex monja. Sí señor. Contesto señalándose él mismo. Tal vez el resto se sorprendió que los nombrara, realmente Issei tiene mucha suerte, con personas que tal vez nunca lo dejaron. Jóvenes demonios, ustedes dos se parecen mucho, a dos personas que Issei consideró y protegió con todo su corazón. Lo dije al compararlos. ¿Qué? Contestaron ambos muy sorprendidos. Casi todos actuaron igual. Te espere un momento, Miguel-sama. Dijo la joven Citri. Eso fue algo muy inesperado. ¿Acaso Sagi se parece a alguien que Issei conocía antes? Fue su pregunta con un poco de nervios. Espera, ¿eso quiere decir? Dijo señalándose él. Así es. Le contesté. Tal vez no fue extraño que te hicieras amigo de Issei. Y lo mismo va para Asia, dije al verla a ella. Asia Argento, se había quedado muy sorprendida y tapándose la boca ante esa declaración. Asia. Dijo Shinobi al ver a su amiga. Miguel-sama y yo. Decía sorprendía ella. Así es. Le contesté, pero ahora los vi a ambos. Ustedes son la viva imagen, de los amigos que tuvo Issei, cuando él era un humano en aquella época, y las personas que Issei de seguro nunca olvidó, empezaba a iniciar la historia. Ellos se quedaron aún sin hablar. No sabía si era malo o algo bueno, pero también fue un obstáculo para Chiai, dije en voz baja. Realmente, estaba por contar una parte de la historia nada grata para algunos. Miguel-sama, por favor, continúe contando la historia. La que hablo esta vez, fue mi Irina. El rostro de Irina tenía una cierta seriedad, pero al parecer solo era una fachada. No sabía si preguntarle o no, pero creo que era mejor continuar. De acuerdo, le dije sonriente y comenzado a brillar. Cuando Issei y Chiai decidieron ya no vivir en la parte peligrosa de las montañas. Issei llevó a Chiai por las partes bajas de ese lugar y entonces fue donde los encontraron, empezaba a narrar nuevamente. Creo que las cosas se pondrán al impresionante, a partir de ahora. Amigos, ya había pasado uso días después de aquel accidente del acantilado. Fruis. Fruis. Era el sonido de las ramas rompiéndose. Cuidado con esto, Chiai. Me lo dijo mi compañero. Yo le hice caso, pero no le contesté. Ya había pasado varios días en no hablarle. A Issei, al parecer, no le importaba mucho esto. Nosotros decidimos dejar aquel lugar, en donde había estado una temporada, para ir a lugares más seguros por la falda de las montañas. Ahora era quien cuidaba las cosas, mientras Issei hacía el trabajo de conseguir comida. Issei desde esa vez, no volvía a decirme nada de que me iba a dejar. Tal vez, por el momento, estaba algo segura. Yo ya no quiero vivir una cosa. Por el momento, yo no tenía que pensar en esas cosas y tenía que tener cuidado en donde pisaba. Ahora Issei y yo estábamos caminando por un pequeño camino terroso, con árboles al costado. Era muy bonito el lugar. Bruis. Bruis. Fue el sonido de las hojas de los árboles. Qué extraño, dijo Issei. Al detenerse. El viento no es tan fuerte por las partes bajas, decía al ver por todos lados. Issei era demasiado precavido para estas cosas. El bosque entró en silencio y... rar. Algo salió de la nada. Dijo Issei al ser atacado por esa cosa. ¿Qué fue eso? Una gran figura marrón, salió e invistió a Issei, cosa que hizo que ambos empezaron a rodar por los suelos. Me empezaba a preocupar. Pero eso se peor cuando... zas. 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 Era el sonido de unos puñetazos. Aquella cosa estaba agarrando a Issei de puñetazos. Eso no puede ser un simple animal. ¿Acaso eso era no? Dijo Issei al bloquear uno de los golpes del otro sujeto. Zas. 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 Entonces la pelea se puso muy pareja. Tanto Issei, como el otro sujeto se empezaron a dar de puñetazos. Pero entonces el pecho me empezó a doler un poco al verlo. No, era intentado habla. No te hagas daños. Lo decía con una voz muy baja. A pesar de que Issei podía defenderse. Issei estaba siendo lastimado también. No me gustaba. No me gustaba que lo lastimaran. Inhalando aire, con mi pulmón lleno grité en mucho tiempo. Issei. Ya no. Le dije con una voz muy fuerte. Tal vez fue mi grito o fue lo que dije, pues el otro sujeto dijo Espera, ¿acaso tú eres? Mientras intentaba decir algo. Zas. Issei le había dado un puñetazo tan fuerte, que lo dejó tirado en el suelo. Dijo Issei al verlo bien. Espera. Yo te conozco. Le dijo señalando algo sorprendido. Entonces le otro sujeto, mientras se sobaba el rostro, le contestó. Bastardo, ¿cómo te atreves a golpear y no reconocerme? Le decía en queja él. Tú eres el bastardo por atacar por la espalda. Le contestó Issei.
Eres el hijo del jefe de una tribu, debería darte vergüenza el hacer esas cosas. Fue Issei, quien fue al lado de ese sujeto y le extendió la mano. Esto no me lo esperé. Otro humano después de un año. Pero lo que me parecía más extraño, era que es un conocido de Issei. Esto me va a doler mañana. Le contesto ese sujeto. Entonces, algo aburrido, le empieza a hablar. ¿Qué haces lejos de casa, Mamoru? Le pregunto Issei. Mamoru. Con que el nombre de ese extraño, era ese sujeto. Aquel chico tenía el cabello negro y un poco ondulado, una piel más clara que la de Issei, pero tenían ambos casi las mismas ropas y podía jurar también que tenían la misma edad, pues también pude notar que eran del mismo tamaño. Aquel sujeto, ahora parecía más dócil. ¿Acaso los humanos tienden a ser tan violentos con los demás? Esa actitud barbárica era algo inquietante. Sobre eso, pero antes de eso Issei. Le contesto él. Ahora se había fijado dónde estaba yo. Puso una mirada extraña, algo que me inquietó un poco. ¿De dónde encontraste a una chica así? Me lo dijo muy sonriente. Es linda, pero muy extraña tu compañera, pero sabes que hay alguien esperándote y ver que andas con alguien más, no le va a gustar. Ahora es más amigable con Issei. ¿Acaso había alguien que estaba esperando a Issei? Eso no me esperaba. Entonces la cara de Issei cambia al de alguien que no esperaba escuchar eso. Mamoru, no me digas que no estás solo por acá. Le contesto algo preocupado. ¿Tú qué crees? Le contesto con una sonrisa y enganchando el cuello de Issei con su brazo. Realmente no entendía bien de lo que le estaba diciendo. Entonces de que ambos terminaran de hablar. Bruis. Bruis. Sonidos de hojas se empezaron a escuchar. Tas. Tas. Las pisadas se empezaron a escuchar un poco más. Fatigando, Mamoru-kun. Fue una voz cansada que venía dentro del bosque. Espérame. Decía una figura cada vez más visible. ¿De dónde había salido ese sujeto? De pronto salió otra figura más pequeña. Me sorprendí al verla. Lo que salió del bosque era una chica. Cocoa. Dijo Issei de frente al reconocerla. Cocoa era su nombre, de aquella cansada joven, pero al escuchar la voz de Issei. Issei Nissan. Dijo al verlo. ¿Qué fue eso? De repente sentí un brillo estrecho entre ellos. Sin antes poder reaccionar. Issei Nissan. Aquella chica, recuperó sus fuerzas y corrió como desesperada al lado de Issei. Ella ni siquiera se percató que yo estaba ahí y pasó por mi lado sin verme. Tuve que hacerme a un lado, para que no me lastimase. ¡Ay no! Dijo el chico del cabello oscuro. Issei solo se quedó callado. Y con una gran fuerza. Plum. ¡Guau! El amigo de Issei salió volando de ahí. Pero lo que me pasó después realmente no me gustó. Issei Nissan. Issei Nissan. Cocoa lo ha extrañado mucho. Fue aquella chica, que con fuerza se aferró a Issei y al parecer estaba llorando también. Pum pum. Eran los latidos de mi corazón. ¡Qué extraño! Dije al verlo. Fue una reacción nada grata. Aquella chica tumbó a Issei al suelo y realmente no podía creer que alguien podía querer así a Issei. Entonces lo siguiente me dejó algo impactada. Hola Cocoa-chan. Le contestó Issei con una sonrisa y un tono muy gentil. Espera. ¿Acaso Issei estaba sonriendo? Era la primera vez que lo veía sonreír de esa manera y sobre todo, ¿cuándo fue que él tenía aquella voz tan amable? Issei empezó a acariciar su cabeza, como si fuera algo normal para él hacerle eso. Ver eso. Ver eso, yo no me gusta ver eso. Dije en voz baja, y solo me limitaba a verlos. Entonces me pregunté cuándo fue que yo vi a Issei tan feliz. No podía recordar. El Issei de mis recuerdos no es así de gentil. Issei realmente era la primera vez que lo veía tan feliz. Por alguna razón su felicidad, me hacía triste a mí. Más tarde ya se estaba ocultando el sol. Claramente esto no era algo que me lo había esperado. ¡Wow! Cocoa-chan, se ve que te ha extrañado, ya después de más 700 puestas de sol. Me lo dijo mi muy bastardo amigo. Eso era algo que fue muy lindo de recibir. Ya ha pasado mucho tiempo, ahora está con Chie en la cueva donde dormiremos hoy. Le contesté sonriente. Mi amigo, Mamoru, también me devolvió una sonrisa. Te has vuelto más fuerte, desde aquel entonces que dejaste a Cocoa-chan en nuestra tribu. Me lo dijo viendo la puesta de sol. ¿Qué podía hacer? Le contesté algo nostálgico. Yo no podía cuidar de Cocoa-chan ni a mí, en aquel entonces. Le contesté calmado. Por eso la dejaste vivir en un lugar donde estuviera segura. Me conste él. Cocoa-chan sabe eso, créeme que esa vez lloró mucho por seguirte, pero sabía que te ibas a enojar con ella si hacía eso, pero hombre. Al menos te hubieras despedido de ella. Ja 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 ja, me lo decía bromeando. ¿Viste cómo me abrazó él, no? Le dije algo animado. Sí.
Me contestó penoso mi amigo. Los de la tribu hicimos mucho para que dejase de llorar. Aunque en sí no fue aburrido. Me contestó con una mirada al horizonte. Ambos veíamos cómo se ocultaba el sol ante nosotros. Pero había algo que hacía especial este momento. ¿Y los de la tribu cómo están? Le pregunté sin rodeos. La mirada de Mamoru decayó un poco, sabía que él no estaba siendo el mismo de siempre. Suspiró, fue un agobiante suspiro de su parte. Sabía que te darías cuenta. Me lo decía con una sonrisa falsa. Entonces me percaté, que Mamoru no podía ocultar las lágrimas que salían de sus ojos. Mamoru. Le dije colocando mi mano en su hombro. Mamoru estaba destrozado por dentro, pero aún así él me lo dijo. Shikes, Mermal, Roujin, todos los de la tribu, me lo dijo con un tono muy desgarrador. De todos ellos están muertos Issei, me lo decía su corazón adolorido. Me quedé helado ante esa noticia y no pude desesperarme un poco. Mamoru, ¿qué pasó? Tu padre y los chicos no pueden estar muertos. Le empecé a sujetar muy fuerte su hombro. Mamoru se sentía débil, como para no botarme de encima. Issei. Me lo dijo muy triste. Solo Cocoa-chan y yo, tenemos la suerte de estar con vida. Incluso mi padre desapareció de la nada. Me lo dijo como quien rompiéndose. No lo podía creer, me negaba a creerlo. La tribu de Mamoru era un grupo de buenos hombres y muy fuertes. Me costaba creer que alguien o algo les hayan hecho eso. Entonces Cocoa-chan. Le dije asustado. Cocoa-chan no sabe nada, me lo dijo sonriente. Ella cree que aún seguimos perdidos y que estamos buscando a los demás. ¿Tú crees que tengo el valor de decirle eso? ¿Realmente crees eso, Issei? Me dijo con lágrimas pesadas saliendo de sus ojos. Mamoru ha estado cargando esto él solo. Realmente es un bueno amigo. Gracias por cuidar a Cocoa en mi lugar. Le estaba siendo muy agradecido. Mamoru solo se limitó a llorar y desahogarse la pena de su corazón. La pena que no podía compartir con Cocoa. Está furioso. Está triste. Está sin poder hacer nada. Sinceramente, ¿qué demonios fue lo que pasó? Los visitantes, muy a los lejos de ese lugar. Había dos hombres, una con el cabello corto oscuro y los ojos púrpuras, con tez de piel blanca y un traje muy elegante, como si fuera de conde caminado por el bosque. Mientras que a su lado había un sujeto, con un traje de militar, con el cabello largo y castaño, con los ojos negros y una sonrisa muy fría. No eran seres humanos, ni mucho menos bestias. Vaya, sí que es difícil convencer a los humanos en vender sus almas. No, a vigor. Dijo el hombre con el cabello oscuro a su lacayo. Son solo asquerosos humanos. Nergal-sama, dijo su fiel siervo. Hay muchos de ellos por este lugar, pero usted, señor, no tendrías que hacer este trabajo y ensuciar sus pies en esta sucia tierra. Le contestó muy frío. Entonces se detuvieron, pero aquel sujeto llamado Nergal habla. Tienes razón, pero, le contestó muy sátiro. Soy el sobrino del gran rey Zekran Bael, Nergal Bael, me gusta hacer las cosas a mi manera y hacerlas bien además, quedar bien con el tío me favorece mucho. Le contesté muy apático a su siervo. Nunca lo pensé de esa manera. Es brillante, Nergal-sama. Le contestó muy educado su siervo. Tú no tienes que pensar. Solo limítate a seguir mis órdenes. Le contestó muy arrogante. Aquel sujeto, era un ser maligno y su aura lo demostraba. A vigor, ahora necesito que busques otros tribu de esos sucios humanos. Le dijo a su siervo. Tengo mucho tiempo libre, le dijo mientras daba una sonrisa sádica, mientras caminaba. No había otra palabra para definirlos. Eran demonios. Aquel lugar, pronto se convertiría en lugar triste y con olor a muerte. Era una difícil prueba, para los jóvenes que solo quería vivir una vida tranquila. Notas. Si leíste hasta aquí, muchas gracias. Espero que este capítulo le haya gustado y nuevamente, disculpen la demora, pero viendo el lado bueno. No me he demorado mucho como la última vez, es algo bueno. Bueno, sin mucho que explicar. Este capítulo se centró más en las actitudes y comportamientos de Chia y en la tierra y por lo que vieron. Chia y no la tiene fácil y peor aún, como lo dije Miguel al contarlo, ella lo tuvo todo cuando era un ángel, pero cuando bajó a la tierra no tuvo nada, aunque eso no justifica cómo actuó con Issei, pero no crean que ella lo odia de verdad. Solo que ella no sabe qué es lo que le pasaba, por eso y si no lo notaron. Chia no se enamoró de Issei por salvarle la vida, ni nada de eso. Al menos a mí, no me gusta mucho usar lo que es el efecto puente colgante, no sé si lo habían escuchado antes ese cliché antes o tal vez sí. Issei tenía sus formas de hacer las cosas, pero no siempre le salían bien. Él no quería lastimar a Chia y, por eso él se fue llevándose el huevo de ese dragón, pero al final, sus años viviendo en el bosque lo ayudaron mucho.
Mamuro y Kokoa son personajes importantes para la otra parte del próximo capítulo, como también esos demonios que salieron al final. También para decirle que la historia se va a poner un poco más fuerte, en varios sentidos desde ahora. El próximo capítulo voy a explicar muchas cosas, por espero publicar pronto. Voy a seguir el consejo de unos amigos y voy a hacer los capítulos un poco más profundos. Bueno, sin más, yo me despido, y le dejo una pregunta. ¿Por qué creen que Chiai actúa así y solo piensa en los malos recuerdos que tiene con Issei? ¿O acaso en verdad no tiene buenos momentos con él? Sin más me despido, hasta la próxima. Continuará.